Pues muchas gracias a todos los que están aquí. Los presentadores de la presentación de hoy, como les comenté, va a ser una presentación más interactiva, más práctica, en la que vamos a cubrir diferentes aplicaciones y vamos a dar paso a paso consejos de técnicas de impresión y corte. Los presentadores van a ser Juan Sosa, le ven ahí a lo mejor con la cámara encendida, que es el gerente de ventas en México y conoce muy bien estos mercados y el potencial de este tipo de aplicaciones en nuestros mercados en América Latina. Y también está Brian, que es ingeniero de soporte técnico de Mimaki y también experto en aplicaciones para nuestra región. Entonces ellos van a ser los mejores preparados para contestar a todas sus preguntas y para darles este tipo de técnicas y consejos. Antes de que empiecen ellos el webinario, como siempre, las reglas, vamos a pedirles que apaguen los micrófonos para que podamos oírles bien. Justo basta que lo diga para que se encienda uno de los micrófonos. Y luego también que guarden sus preguntas para el final del webinario, en el que tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Pero si tienen alguna pregunta durante la presentación, también pueden agregarla al chat y la iremos agregando a nuestra lista y la presentaremos a los presentadores, a Juan y a Brian, al final de la presentación. Entonces voy a pasar el micrófono a Juan para que empiece a presentarles este webinario. Gracias, Cristina. Gracias a todos. De verdad que estamos súper contentos de tenerlos nuevamente hoy aquí. Como dijo Cristina, algo nuevo, algo distinto, algo práctico, ¿no? Muchos de ustedes nos pedían que hiciéramos algo práctico, que les explicáramos, les capacitáramos, les enseñáramos algo en particular. Así que qué mejor que empezar con técnicas de impresión y corte, que creo que es una aplicación que sigue muy vigente, a pesar de que tenemos muchísimos años escuchando impresión y corte, impresión y corte, impresión y corte. Creo que hay muchas razones por la cual sigue estando vigente y más por el contrario, cada vez tiene mayor crecimiento, ¿no? Así que para empezar voy a leer como siempre brevemente el términos de uso de esta presentación. El contenido de esta presentación está diseñado únicamente para el desarrollo de este webinar. No se está permitida la distribución, copia, modificaciones de este documento sin la aprobación explícita de Mimaki. Contenidos y explicaciones técnicas en esta presentación se basan en resultados obtenidos por Mimaki al momento de hacer las pruebas y no son una garantía para el rendimiento de los equipos. Todos los sustratos deben ser previamente probados localmente. Además, el contenido en esta presentación no conduce a ninguna obligación legal de Mimaki. Por favor, compruebe con antelación si los resultados de nuestras impresiones llenan sus expectativas. El contenido de esta presentación está sujeto a cambios sin previo. De alguna manera, el protagonista del día de hoy, que es la impresión y corte, la técnica de impresión y corte y el paso a paso, voy a hablar brevemente de las oportunidades de negocio que se pueden realizar con esta técnica. Bueno, primero vamos a empezar por las más comunes, ¿no? Son las típicas calcomanías para vehículos. Esto sí, desde hace muchísimos años se están haciendo. Hay varias razones por las cuales se hacen en gran formato más que en otras tecnologías. Una de las cosas que ha variado un poco últimamente, se están haciendo más con tecnología UV, rollo, más que con tecnología solvente, por algunas ventajas del blanco, el barniz y este tipo de cosas, pero siguen siendo como las aplicaciones más comunes, ¿no? Calcomanías para los parachoques de los vehículos, las típicas calcomanías para temas electorales son como de las aplicaciones más comunes. También stickers para niños se siguen usando y son de las más populares. E insisto, para ventanas de los vehículos también. Ok, ya a partir de ahora sí van a ser algunas aplicaciones un poco más interesantes, más actuales y más de tendencia de alguna manera. Ustedes saben que estamos en la era del emprendimiento, ¿no?
los millennials y los centennials de alguna manera han hecho una revolución. Ellos, de hecho, es muy difícil que ellos quieran ser empleados. Ellos, la mayoría, quieren montar un negocio. Y no solo pasa aquí en Estados Unidos, en Europa, está pasando muchísimo en Latinoamérica. Hay países increíblemente fuertes en emprendimiento. Por ejemplo, Chile es el país de Latinoamérica con más emprendimiento. Después viene Colombia, México, Argentina. Pero me sorprendió mucho Chile. Y el otro país, República Dominicana, también es un país con mucho emprendimiento. Puerto Rico también está entre los líderes de emprendimiento. Se habla hoy por hoy no solo de los millennials, los centennials, sino que también se dice que cada 3 personas, una persona prefiere montar su negocio en vez de ser empleado. Entonces, yo siento que esa es una de las razones por la cual este tema de impresión y corte está más vigente que nunca y sigue en crecimiento, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de una miel, un frasco de miel con un sticker hecho en impresión digital, gran formato, y con blanco. Insisto que el tema con V tiende a prevalecer ahora, pero muchas veces estos emprendimientos son de productos artesanales, productos regionales. Entonces no se justifica a lo mejor hacer calcomanías, etiquetas de larga producción. Normalmente se hacen en corto tiraje y on demand, ¿no? O sea, casi que se imprimen las que se necesitan. Normalmente los emprendedores no tienen suficiente presupuesto para dejar y tener muy grande de calcomanía, entonces normalmente la prefieren hacer on demand. Aquí hay otro frasco de chile picante, un frasco de salsa. Abajo hay un ejemplo muy interesante, son cervezas. El tema de las cervezas artesanales o el craft beer, como se dice aquí en Estados Unidos, está popularizado, pero en Latinoamérica también hay muchísimos emprendimientos en cuanto a cervezas artesanales. Entonces es una gran oportunidad para hacer etiquetas para este tipo de cervezas. Por supuesto, también hay muchas marcas de vino de poca producción, que no son masivos. Entonces normalmente prefieren hacer etiquetas de este tipo. Tequilas, mezcal, muchos rones. Yo tengo un amigo que tiene una fábrica de ron en El Salvador y él hace la producción de etiquetas, las hacen todavía, porque la producción no es muy grande, todavía lo hacen en gran formato. Entonces hay muchas oportunidades en cuanto a frascos y botellas, ¿no? Calcomanías de ventana, esto sí es a lo mejor un poquito más común. A lo mejor la única diferencia es que ahora se está haciendo nuevamente, insisto, más con el tema del blanco y las capas. No solo se hace con vinil transparente o vinil clear, sino también se hace mucho con static clean, ¿no? Con estático clean, ¿no? Aquí vemos varios ejemplos típicos de este tipo de calcomanías de ventana. Una de las diferencias por la cual es importante la impresión y corte es que son troquelados, no son figuras geométricas clásicas que a lo mejor con una cuchilla se pueden hacer. Normalmente tienen una forma especial, lo cual justifica muchísimo más la producción con impresión digital y con equipos de impresión y corte. Decoración de paredes, ya esto está muy establecido. Todo lo que son decoraciones de paredes de niños, sobre todo de niños, es increíble la cantidad de negocios que hay para decoración de cuartos de niños. Esto no se va a parar por ahora, esto va a continuar. Cada vez creo que es más importante los diseños para niños, y obviamente son troqueles. Normalmente no son figuras que empapelan todo el cuarto, sino son troqueladas, ¿no? También del lado izquierdo vemos algunas logos corporativos en las recepciones de las empresas. Se usa mucho este tipo de decals o calcomanías que tienen troquel, que tienen el logo troquelado. Insisto, la idea no es rapear toda la pared, sino solo el logo. Entonces tienen el troquel, ¿no? Es una de las aplicaciones más utilizadas
hoy por hoy en impresión y corte. Gráficos de piso, bueno, esto ha sido un boom. El tema del COVID-19 ha hecho que más que nunca se hagan gráficos de piso o floor graphics. La semana pasada estaba hablando con un fabricante de materiales y me decía que están batiendo todos los récords de ventas en floor graphics y bueno, es obvio, ¿no? Y esto no estaba hablando con alguien aquí en Estados Unidos, estaba hablando con un gerente de ventas para Latinoamérica. Entonces, Floor Graphics es una de las aplicaciones que seguramente le vamos a dar una forma, un troquel. Incluso cuando es circular también, o sea, es muy difícil hacerlo con una cuchilla, pues. Entonces, nada mejor que una aplicación de impresión y corte. Del lado derecho vemos algo que también se usa mucho, que es la señalización en los pisos para llevarte a un local comercial, en este caso un lugar de donuts, una tienda de donuts. Entonces ponen flechas en el piso para que llegues al lugar, ¿no? Es una aplicación muy vigente, obviamente ahorita seguramente no es de lo más que se está haciendo, pero en lo que se retome todo el movimiento en centros comerciales, esta aplicación es muy interesante, sobre todo son aplicaciones muy rentables. Empaques de lujo, esto tiene que ver un poco también con el tema de emprendimientos. Estas marcas artesanales no quieren normalmente tener un empaque muy tradicional, prefieren tener un empaque de lujo. Entonces, es muy importante que la etiqueta tenga algún detalle texturizado o metalizado, imprimir sobre un material metalizado. Esto lo vamos a ver cada vez más y es muy lucrativo. Sigue siendo muy interesante este tipo de etiquetas para este tipo de marcas. Y insisto, el tema del blanco tiene parte importante. Y es muy rentable, insisto, son calcomanías que se cobran a muy, muy buen precio. Esto, las prendas con vinil textil, bueno, esto ha sido un boom desde hace, no sé, 7, 8 años, pero no deja de tener vigencia, no deja de crecer, sigue creciendo en forma muy, muy importante. En el medio vemos una máscara, un tapabocas con un vinil textil haciendo alusión a la marca. También hay muchos uniformes corporativos, muchas playeras. En esto juega mucho el tema de la personalización, ¿no? Estamos también en la era de la personalización, cada vez hay más necesidades de personalización y insisto con el tema on demand, el tema contrapedido, de alguna manera tirajes cortos. Entonces todo lo que es vinil textil ha crecido en forma muy, muy importante y va a seguir creciendo. El tema textil va a seguir creciendo a nivel digital y el vinil textil es parte importante de ese crecimiento de la era digital textil. Entonces, vamos a seguir viendo este tipo de prendas. Los uniformes deportivos de alguna manera quieren hacer una diferenciación y se está usando muchos detalles adicionales al típico diseño de un uniforme deportivo de fútbol, por ejemplo, se ponen muchos detalles con vinil textil. Entonces, el vinil textil es una aplicación que lo vamos a seguir viendo y va a seguir creciendo en forma importante. Y finalmente, hay tendencias interesantes aquí en Estados Unidos, seguramente en Latinoamérica también. Holográfico, stickers o calcomanías con material holográfico. Ha sido un boom aquí en Estados Unidos, cada vez la demandan más, tienen muy buen margen. Y finalmente abajo a la derecha vemos dos casos de productos, alimentos. Cada vez más se ven emprendimientos de alimentos de alguna manera artesanales porque no son masivos y el tema de la etiqueta es parte importante y es una gran oportunidad para todos ustedes que hacen aplicaciones de impresión. Porque como les dije, no quería quitarle mucho tiempo a lo que vienen a ver, que es el paso a paso de cómo es la técnica de impresión y corte, así que los dejo con Brian. Brian, adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brian Robles. Soy uno de los ingenieros de soporte técnico basado aquí en la sede de Atlanta.
En ese segmento estaremos revisando impresión y corte. Estaremos usando nuestro plotter de corte CGFX2 Plus con la CJB300 Plus. Solo para empezar, mi Maki tiene un plugin que se llama FineCut. Este plugin sirve con Illustrator y CorelDRAW. Con este plugin uno crea las marcas de corte y tiene la habilidad de crear los trazos. Entonces aquí está nuestro plotter de corte, que es la CGFX Plus. Entonces, antes de todo, nosotros tenemos primero que crear nuestro archivo de impresión y corte. ¿No? Antes de enviarlo a imprimir y luego cortar nuestro plotter. Entonces aquí lo que estamos haciendo es, vamos a hacerle el trazo a nuestra imagen. Asegúrese que el diseño esté sectorizado. En ese instante mi Maki tiene su propio source de corte. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar el archivo, crear nuestra capa de corte. Y también es muy importante que en Illustrator nosotros especifiquemos nuestra capa de corte y nuestra capa de impresión. De esta forma nos sirve a nosotros a diferenciar, ¿no? Ambos procedimientos. Entonces lo que vamos a hacer acá, los que les mencioné, el trazo, y luego lo hacemos a un solo archivo, y de ahí lo que vamos a hacer es hacerle varias copias. Okay, y luego después de hacer nuestras copias, a esas copias le vamos a hacer un cuadro. Y ese cuadro, haz de cuenta que va a ser nuestro espacio de trabajo para nosotros poderle colocarle las marcas de corte. Y haz de cuenta que vamos a hacer 4 copias, y esas 4 copias solo vamos a colocarle solo una marca de corte. Y se añaden las marcas de corte para tener mayor precisión a la hora de cortar. Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar el tipo de máquina. Dependiendo del tipo de plotter, va a depender del tipo de marcas de corte que uno le puede colocar. Entonces estamos usando la CGFX2, vamos a seleccionar la máquina, y luego aquí le vamos a hacer el cuadro, y ese cuadro da cuenta que es el espacio de trabajo, y aquí le vamos a añadir nosotros las marcas de corte. Y después que nosotros tengamos, después de añadir las marcas de corte, vamos a enviar esta información de impresión junto con las marcas de corte a nuestra impresora CJB300. Y todo se hace a través de FineCut, que es el plugin que les mencioné al inicio. Ok, entonces aquí vamos a seleccionar, de aquí lo enviamos a la máquina y ya empieza a imprimir. Entonces, como ustedes podrán ver, está imprimiendo con todo y marcas de corte. Y lo que vamos a hacer de aquí, después de que termine de imprimir, lo vamos a cortar y lo vamos a pasar a nuestro plotter. Entonces, después de que termine, lo cortamos, lo vamos a colocar en nuestro plotter, colocamos el material. Lo que vamos a hacer nosotros, vamos a leer el primer marca de corte, ¿no? Sería como nuestro origen. Y luego, antes de enviarlo, tenemos que configurar la configuración entre FineCut y el plotter. Entonces, ahorita estamos usando a través de USB, ok. Y ya de ahí, dentro de FineCut, nosotros podemos enviar la información de corte. Seleccionamos el archivo, mandamos la información de corte, y lo bueno de FineCut, aquí también pues puedo yo cambiar la orientación, ¿no?, del corte, dependiendo de la forma en que yo lo imprimí. Y luego, porque estamos usando marcas de corte, dentro de FineCut tengo que especificarle yo que estamos usando marcas de registro. Y aquí está la opción, entonces ya la máquina sabe, ok, tengo marcas de registro, tengo mi punto de origen,
y ya puedo enviar a cortar. Otra ventaja que también que tiene FineCut, le puedo hacer yo una como prevista. Antes de cortar, me va a dar como un ejemplo en qué orden va a cortar. Y es una opción que está disponible en FineCut. Listo. Y de ahí le damos plot y ya empieza a cortar. Y el producto final es una decoración de pared. Y aquí está. Y todo esto lo hicimos con nuestro CJB300 Plus, que es una máquina solvente, en conjunto con nuestra CGF-X2. Entonces, en el siguiente video que les voy a demostrar, va a ser un paso a paso de cómo se coloca el material en el plotter de corte después de imprimir el arte. Entonces, en este archivo va a ser dos tipos de corte. Corte contorno y un medio corte, un corte perforado. Entonces, el primer paso, vamos a colocar el material, vamos a leer el ancho. En este caso le vamos a colocar hoja o rollo, en este caso es una hoja, entonces va a leer lo ancho y luego va a leer dónde empieza y dónde termina la hoja. Que después de eso tenemos que leer la primera marca de registro. A ver cuenta que es nuestro origen, nuestro punto donde vamos a empezar. Entonces es de forma manual. Vamos a buscar la primera marca. Ajustamos, le presionamos Enter, lo va a leer, es nuestro origen. Y después de esto le vamos a nosotros enviar nuestro archivo de corte de este FineCut. Vamos a colocar la máquina en remote. Tiene que estar en remote, a ver cuenta que es como un modo de la máquina de saber que está lista para recibir información. Después de eso va a revisar las 4 marcas de corte y va a empezar a cortar. Entonces aquí tenemos dos tipos de corte. Corte contorno, que van a ser las etiquetas, las calcomanías que ustedes puedan ver. Y luego vamos a hacer un medio corte. Y ese medio corte lo vamos a hacer todo el cuadro del arte para hacerlo una hoja. Y en ese instante lo hacemos medio corte para yo poder hacer varias copias y para que no se arrugue el material. Porque si hubiese yo cortado por completo, el material se puede atascar en los rodillos, que sea, ¿no? Y el primer archivo de corte que ustedes vieron fue en tiempo real y aquí ya aceleramos un poquito el video. Y en ese instante todo lo diseñamos desde Illustrator, hicimos un archivo y luego le hacemos varias copias. A la hora de enviar en nuestro raster link, cuando lo enviamos a la CG, y luego las copias las hicimos en FineCut. Y producto final es el siguiente. Entonces podemos remover la hoja y ya tenemos nuestras etiquetas. Entonces eran dos tipos de corte en un solo archivo. Entonces, la hoja y la etiqueta. Si hay algo que no les quedó muy claro, al final de la presentación haremos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, adelante, Juan. Gracias, Brian. Sí, exactamente. Como dice Brian, es muy importante que las dudas que tengan, seguramente en un video de alrededor de 10, 12 minutos, no se puede explicar todo a detalle, pero sí queremos que se queden hasta el final y si tienen alguna duda en particular de este proceso, de este paso a paso, por favor, déjennoslo saber y Brian con mucho gusto se va a quedar. Quisimos hacer esto de alguna manera un poco rápido para dejar bastante tiempo, por lo menos unos 20 minutos de tiempo al final para responder a sus preguntas ya más detalladas, ¿no? Antes de entrar a esa sesión de preguntas y respuestas, quiero hablarles rápidamente qué le ofrece Mimaki, qué tiene Mimaki para todo este tema de impresión y corte, ¿no? ¿Qué soluciones
les podemos ofrecer. Primero que nada, los plotters de corte, ya hace muchísimos años tenemos una gran variedad de plotters de corte. De alguna manera, nuestra serie de entrada o nuestra línea de entrada es la línea CG-SR3, que lo tenemos en 60 centímetros, 1 metro y 1,30 m. Son equipos que tienen una velocidad de corte de 700 milímetros por segundo. Obviamente leen las marcas de registro, tienen la función de medio corte y overcut, tienen 3 velocidades de trabajo y obviamente incluyen también el plugin que tanto habló Brian de Fine Cut, en este caso el Fine Cut 9, y son equipos que cuentan con 2 años de garantía. La serie, de alguna manera, la serie high-end es la FX2 Plus. Viene en tamaños de 75 centímetros, 1,30 m y 1,60 m. Es una serie más rápida, más robusta. Corta 1000 milímetros por segundo. Son capaces de leer el código de barra ID Code que generan las impresoras Plus de Mimaki. Esta función simplemente lo que hace es cargar toda la información del file en este código de barra de alguna manera y el equipo va a saber la orientación y el file que tiene que cortar. Entonces ya no es necesario tener que buscar el file, simplemente al leer el código de barra, el plotter de corte va a saber cuál es el file y lo va a cortar. Entonces, la diferencia entre la SR, la FX, de alguna manera es una serie high-end, de heavy duty, debería de alguna manera durar más, aunque los SR duran todos los años del mundo, pero aparentemente el FX aún más, son casi que para toda la vida. Son más rápidos y tiene la función de ID Code, ¿no? Impresoras que imprimen y cortan, muy populares en varios de los países en Latinoamérica. Tenemos la línea CJB, que es una línea solvente. Viene la serie 150 y serie 300 en opciones de 75 centímetros hasta 1,60 m. Estas son impresoras de tecnología solvente, tinta solvente, que tienen 1 o 2 cabezales Epson DX7, tienen una velocidad máxima de 105 metros cuadrados por hora. Arrancan en un precio dependiendo del país, pero van a estar alrededor de $11,000 en adelante y tiene 2 años de garantía. Esto también va a depender del mercado, ¿no? De Latinoamérica. Como les dije, está la serie de solvente. Ahora les voy a hablar un poquito de la serie de UV, la serie UCJB 150-300. Esto es un equipo que cuenta con tinta blanca, tinta barniz, viene en tamaños desde 75 centímetros hasta 1,60 m. Como les dije, es tecnología UV-LED, tiene cabezales Ricoh generación 5, la serie 150 tiene un solo cabezal, la serie 300 tiene 2 cabezales, la velocidad máxima es de 25.8 metros cuadrados por hora. Los precios arrancan desde $18,000 y vuelvo a hacer la aclaración, eso depende del mercado. Como ya lo mencioné, tiene tinta blanca y barniz y tienen 2 años de garantía, pero en otros mercados, en Latinoamérica, tienen solo 1 año de garantía. La serie, ya hablando de impresoras, solo impresoras, tenemos la serie JB 150 y JB 300, son equipos de tecnología solvente de 1 o 2 cabezas Epson DX7, velocidad máxima 105 metros cuadrados por hora. Los precios van a arrancar desde $13,000 y son equipos que tienen 2 años de garantía. Y finalmente, que no está aquí, la nueva UJB 100 es un equipo con tecnología UV, tiene UV-LED, tiene tinta blanca y tiene tinta barniz también, y va a arrancar en precios alrededor de $17,000 en adelante, insisto, dependiendo del país. Entonces,
Esto es un resumen muy rápido. Si tienen preguntas sobre alguna de nuestros equipos, yo también voy a quedar hasta el final. Insisto, la idea de hoy era más un tema práctico a nivel de la tecnología de impresión y corte, pero si quieren tener más información de nuestros equipos, con mucho gusto les podemos dar más información. Incluso nos pueden mandar un email y con mucho gusto les podríamos mandar más información sobre nuestras soluciones de impresión y corte. Entonces, eso era lo que le teníamos el día de hoy. Bueno, justo 30 minutos, que era lo que habíamos planificado. Así que, adelante. Espero que haya sido a su agrado la presentación y, bueno, ojalá que tengan muchas dudas para poderlos ayudar, ¿ok? Adelante con las preguntas. Perfecto, Juan y Brian. Muchas gracias por la presentación. Voy a ir pasando algunas de las preguntas que han ido entrando en el chat. La primera pregunta que queríamos comentar para Brian es ¿cuál es la importancia de las marcas de registro a la hora de imprimirlas para luego cortar? La importancia de las marcas de registro es para tener la mayor precisión, ¿no? A la hora de hacer impresión y corte. Entonces, haz de cuenta, si yo tengo un archivo de unas calcomanías de un logotipo y quiero que el corte quede pues, lo mejor que se pueda, ¿no? Perfecto. Por eso se requieren las marcas de corte para esa precisión, ¿no? Perfecto. Entonces, para precisión, ¿no? Vemos también que mucha gente se ha quedado interesada en las etiquetas metalizadas que presentaste, Juan, para cuando hablamos de etiquetas, por ejemplo, de lujo para productos particulares. ¿Puedes darnos más información sobre a lo mejor qué tipo de etiquetas aconsejas o alguna marca que recomendamos? Sí, bueno, realmente la mayoría de los fabricantes de vinil adhesivo tienen alguna opción metalizada. Sé que Orafor Oracal tiene varias opciones de colores metalizados. Seguramente Avery debe tener también algunas opciones. Tú, Cristina, que has manejado muchos materiales, ¿hay alguna otra marca que puedas referir aquí? Yo después hablo un poquito más de la tecnología UV para poder imprimir materiales metalizados. Sí, nosotros hemos trabajado con varias marcas. Hemos recibido, por ejemplo, algunos materiales de la marca coreana Natura, que tienen un metalizado, diferentes metalizados, ¿no? Algunos que son más efecto espejo, otros que son un poco más matificados. También hay, por ejemplo, algunas marcas de wallpaper, de papel tapiz, que tienen también este tipo de papel metalizado que se puede usar para a lo mejor paneles o carteles. Hemos trabajado, por ejemplo, con los materiales de Dreamscape también. Entonces, son marcas que pueden tener materiales metalizados, pero como dijo Juan, muchas marcas ahora de vinil, de etiquetas, hasta de vinilo textil, tienen este tipo de material metalizado. Y una de las cosas interesantes de nuestras soluciones es, por ejemplo, nuestras tecnologías UV, porque la gente tiene mucho miedo muchas veces de imprimir este tipo de materiales porque sienten que se va a reflejar la luz ultravioleta y de alguna manera puede dañar o puede secar la tinta dentro del cabezal UV y secar la tinta. Y bueno, nuestras impresoras tienen una posición de las lámparas de alguna manera distinta que permite que sí se puedan imprimir materiales metalizados, materiales incluso tipo espejo. Entonces, yo creo que es una de las grandes ventajas de la tecnología de Mimaki. Nuestros equipos UV-LED van a poder hacer este tipo de etiquetas y no solo por el tema del blanco, sino por el tema del barniz también le van a poder hacer unos toques texturizados que le dan un toque de lujo a la etiqueta. Entonces, los invito a pedir un demo al distribuidor de confianza en cada uno de sus países y para que puedan ver cómo se realizan este tipo de etiquetas en materiales metalizados
para que vean que es una maravilla y los costos de producción son extremadamente competitivos y van a ser muy competitivos a nivel en el mercado, pues van a poder hacer etiquetas muy profesionales de mucha calidad y realmente de bajo costo, digámoslo así, de un costo bastante competitivo. Perfecto, gracias, Juan. Tenemos también una pregunta más técnica, entonces voy a referir esta pregunta a Brian. Uno de los participantes tiene un plotter CG60 SR3 y quiere saber hasta qué gramaje se puede cortar de material y qué tipos de materiales puede cortar este plotter de corte. Bueno, el grosor máximo que he podido cortar es de aproximado 1 milímetro en la CGSR3. Y de materiales, bueno, va a depender de su aplicación, ya sea vinilos, qué sé yo, como ese ejemplo, ¿no? Materiales metalizados. Lo más importante, pues, es el grosor, ¿no? Pero sí, el grosor máximo sería de 1 milímetro. Perfecto. Tenemos también una pregunta sobre el material para hacer wrap de carros. Jorge quiere saber qué tipo de material recomendamos. Entonces, Juan, si podrías a lo mejor dar más información sobre el tipo de material que se aconsejaría para ese tipo de aplicación de wrap de coches, Sí. ya sea con tecnologías a lo mejor ecosolventes o como hemos presentado en el pasado, que también se puede hacer con tecnologías UV. Sí, gracias, Cristina. Como dijiste, exactamente, se puede hacer con tecnología solvente, todos nuestros plotters sin ningún problema, de nuestras impresoras de tecnología solvente lo van a poder hacer. Y lo mejor de todo es que ahora nuestros equipos de tecnología UV, que tienen una flexibilidad de 170% hasta 210%, también son propicias para hacer este tipo de impresiones, ¿no? Para rotulación de vehículos. En cuanto a material, va a depender de las curvas. Seguramente lo han escuchado. Si es un camión o una van que no tiene muchas curvas, seguramente con un material vinil polimérico lo vas a poder hacer sin ningún problema. Pero para vehículos que tienen curvas muy pronunciadas, siempre se recomienda un vinil fundido, ¿no? Un cast, lo que se llama cast, y todas las marcas, Avery, Oracal, Orafol, Arlon, y seguramente las marcas que ustedes pueden conseguir en sus países, que yo creo que estas también las pueden conseguir, incluso 3M también, vas a poder hacer este tipo de rotulaciones sin ningún problema, incluso, insisto, con ambas tecnologías, con tecnología solvente, pero no le tengan miedo a la tecnología UV, ¿no? La gente piensa que puede craquear, que a lo mejor puede tener problemas al momento de despegar y pegar y a lo mejor se arrugue en el momento de instalación del vinil para rotulación, pero no hay ningún problema. La tinta, como les digo, tiene bastante flexibilidad y ya hay instituciones muy importantes en Estados Unidos, incluso en Europa, que han hecho pruebas con nuestros equipos y nuestras tintas UV con excelentes resultados. Así que no le tengan miedo a la tecnología UV para rotulación de vehículos. Perfecto. Teníamos una pregunta sobre, hablamos de etiquetas, de diferentes aplicaciones. ¿Cuál es la durabilidad de este tipo de aplicaciones en el exterior, teniendo en cuenta, por ejemplo, la lluvia, el sol y bueno, los elementos externos, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que va a depender de la tecnología y lo que se recomienda normalmente es que se lamine, ¿no? Que esa impresión que vamos a hacer se lamine para que dure mucho más al exterior. Laminado con tecnología solvente, 3 a 5 años sin problema, siempre va a depender mucho del material, de la calidad del material. Mucho más que de la tinta va a depender la calidad del material, lo que defina la durabilidad al exterior, ¿no? Pero siempre se recomienda que se lamine, ¿no? Si queremos que dure más de año y medio, más de 2 años, es recomendable que se lamine. Y en tecnología UV, con laminación también no van a tener ningún problema, más de 3 años, y no vas a tener problemas de exposición al exterior. Insisto, lo ideal es que se lamine, ¿no? La impresión se lamine.
Gracias, Juan. Hemos tenido varias preguntas sobre representantes, distribuidores autorizados, precios en diferentes países. Entonces, he puesto en el chat la dirección de Mimaki para América Latina. Si nos pueden enviar un email a esa dirección indicándonos su país, les pondremos en contacto con un distribuidor autorizado que ellos manejarán los precios para su zona. Tenemos también una pregunta técnica. Brian, ¿podrías explicar un poco más en detalle, a lo mejor de nuevo volviendo al video, el procedimiento de medio corte y qué quiere decir exactamente y cómo se maneja? No, sí, claro. Entonces, lo que es el medio corte, se da cuenta que es un corte perforado, ¿no? Cuando ustedes están haciendo etiquetas, es un corte en contorno, ¿no? Que corta al ras, y ese es mi corte, pues, el que todos conocemos, ¿no? Y el half cut, o el corte perforado, es el corte, no es que corte por completo, ¿no? Porque a la hora de hacer las hojas, no quiero que se desprenda la hoja de todo mi trabajo, porque lo que sucede ya no tiene los rodillos de cómo apoyarse sobre el vinil, y lo que hace que se arrugue o que se descuadre la hoja completa, ¿no? Y la hoja completa me refiero pues al trabajo que hicimos en la impresora, que lo pasamos a la CG. En referencia a su pregunta de medio corte, haz de cuenta que esa configuración la vamos a hacer en el plotter en sí. Entonces, en nuestro plotter, por ejemplo, en la CGFX, tenemos diferentes setups, ¿no? Para diferentes tipos de corte. Entonces, por ejemplo, en mi setup 1, voy a configurar yo la presión de la cuchilla, mi corte contorno, ¿no? Y en el setup 2, voy a yo ajustar mi medio corte, que va a ser pues el corte perforado. Y ya en el fine cut, cuando yo envíe a cortarle, especificar las capas, por eso es muy importante tener varias capas en Illustrator. A dar cuenta que en capa 1 tengo corte contorno, y en el capa 2 tengo medio corte. Entonces en el fine cut lo voy a yo especificar las herramientas. Setup 1 es mi corte siguiente, setup 2 es el otro. Entonces, a la hora yo de enviar la información de corte al plotter, y el plotter sabe identificar, ok, mi setup 1 está el corte y mi setup 2 es el siguiente. Y así es como yo envío dos tipos de corte en un solo trabajo. No sé si les quedó claro, o si algo más quieres que les explique un poquito más en detalle. Creo que por ahora fue una explicación muy completa, pero si alguien más tiene una pregunta, pueden encender su micrófono o pueden ponerlo en el chat y pasaremos la pregunta a Brian si quieren más información sobre el corte de contorno, el medio corte o otro tipo de corte. Teníamos una pregunta sobre, Juan, mostraste una de las etiquetas de los cubrebocas o mascarillas con vinilo textil. Y alguien preguntó si también se podrían hacer estos cubrebocas con sublimación. Bueno, la respuesta es que sí. Ustedes saben que la sublimación material tiene que ser poliéster, tiene que ser sobre fibra de poliéster, fibra sintética. Al menos aquí, bueno, la respuesta es sí, se pueden hacer sin ningún problema con sublimación, pero tiene que ser con tela de poliéster, ¿no? Yo siento que es la única limitante, ¿no? Que tiene que ser con poliéster para que quede de alguna manera bien. Perfecto. Había una pregunta también sobre los cabezales, cuando estamos hablando de las diferentes impresoras que presentaste. ¿Cuál es la durabilidad de los cabezales? Bueno, esa es la pregunta del millón. Siempre, cada vez que hacemos este tipo de webinars, nos preguntan que cuánto duran los cabezales, y la respuesta es que depende. Al final los cabezales siempre va a depender de cómo
cómo se le dé mantenimiento al equipo, ¿no? Cómo se trate el equipo y cómo se mantengan controladas las condiciones del taller. Y no solo eso, también depende mucho de la calidad de materiales que vamos a usar. Entonces, los fabricantes de cabezales de impresión, hablando de cabezales de impresión, dejaron desde hace mucho tiempo de colocar cuánto dura el cabezal, porque al final se dieron cuenta que era impredecible, ¿no? Ellos hablaban de billones de disparos del cabezal, pero eso a la gente no les decía nada. 3.3 billones de disparos. Al final eso no le significaba nada a los dueños de impresora y al final ellos decidieron dejar de decir cuánto dura. Pero la experiencia, les voy a poner un ejemplo. Hoy es miércoles. El lunes tuve una visita virtual con un cliente en México que tenía 9 años con un modelo de impresora de nosotros que se llama la JB33 y ese cliente nos comentó ese día que tiene 9 años con esa JB33 y nunca ha cambiado el cabezal. Entonces la respuesta es, depende. Yo conozco muchos clientes que han comprado JB33 y ya a los 2 años han tenido que cambiar cabezal. Entonces, depende del amor y del cuidado que le ponga el operador y el dueño de la empresa al cabezal. Entonces, la respuesta es esa. Mientras más lo cuida, más se le dé el mantenimiento adecuado, mantengas el área limpia y controlada y utilices material de buena calidad. Pues en Latinoamérica tenemos la mala costumbre de usar, por ahorrarnos algunos pesos, usamos material de muy mala calidad. El material de muy mala calidad siempre levanta polvo o se escarapela y ese polvillo o eso que se desprende del material termina tapando y dañando los cabezales. Entonces siempre recomendamos utilizar materiales de buena calidad porque si ustedes quieren ahorrar dinero, no es en el material que puedes ahorrar dinero. No lo recomendamos. Gracias, Juan. Tenemos una pregunta bastante precisa sobre imprimir de nuevo sobre metálico, en este caso un cliente que ya lo está haciendo. Entonces, Brian, te voy a hacer a ti la pregunta porque sé que has hecho muchas aplicaciones y te he pedido cortar muchos materiales sobre metálico que hemos hecho para muestras y cosas así. Entonces, la persona tiene la pregunta, ellos tienen una JB150 y una CGFX, pero el problema que tienen cuando imprimen sobre un material metálico con efecto espejo, a la hora de cortar, el plotter no reconoce las marcas de registro. ¿Has tenido tú ese problema antes, Brian? ¿Y tienes algún consejo para que a lo mejor puedan cortar más fácilmente? Sí, lo que sí les recomiendo en Finecut o en Rasterlink, como usted envíe su información de corte, bueno, en ese instante, bueno, para el plotter, hay una opción en el Finecut para hacerle el relleno de marcas de corte. A veces lo que sucede es que el sensor no sabe diferenciar la diferencia del material y la marca de corte. Entonces, por eso en Finecut, si pueden apreciar acá, donde dice Fill Around the Register Mark, lo que va a hacer, le va a imprimir como un relleno de color rojo alrededor de las marcas de corte para poder leer de mejor manera las marcas y pues sacar el trabajo, ¿no? Entonces, esa sería la solución para el conveniente que está teniendo. Ok, perfecto. Entonces, tú es eso lo que haces cuando te toca trabajar con un material un poco más oscuro, a lo mejor un poco más difícil, ¿no? No, sí, y la verdad, para eso está la opción, por lo mismo, cuando uno esté imprimiendo y cortando en así sustratos de diferentes colores, a que no sea blanco. Perfecto. Hablando de medio corte en secuencia, uno de los participantes tiene la pregunta si se debe hacer alguna separación entre las guías de cada plantilla. Él tiene una CG 130 FX2 y no siempre le deja hacer el corte continuo de planillas. También en el Finecut hay otra
yo le tengo que especificar antes de enviar el arte o de enviar la información de corte, y le tengo que seleccionar yo que son plantillas. Entonces, si ustedes pueden apreciar acá, en el icono, da cuenta que tengo un icono de rollo y el otro tengo un icono de plantillas. Entonces, si voy a enviar copias, da cuenta, colocar una hoja, que lo corte y luego retirarla, colocar la siguiente hoja, sería la opción al lado para poder hacer plantillas pues así en secuencia, ¿no? Esa sería la solución. Perfecto. ¿Y todos los programas de FineCut y de Rasterlink están disponibles para Macs y para Windows, correcto? Lo que es FineCut, sí, FineCut está disponible en ambos, para Mac y para Windows. Perfecto. Lo que es Rasterlink solo funciona con Windows, y en temas de drivers, de los drivers de las máquinas, igual de los procesos de corte, es solo exclusivo para Windows, nada más. Perfecto. También buenas noticias para todos los que están aquí. Veo que alguien ha comentado que tienen una JB33 desde hace más de 10 años y solamente han usado 2 cabezales. Así que eso, Juan, puede ser una indicación. Bien, bien. Hay una pregunta en particular, si por ejemplo cuando trabajamos con vinilos de alta densidad, me imagino que quieren decir vinilos más gruesos, si hay alguna limitante o algún problema. Brian. Sí, entonces el grosor máximo para la ceja es de 1 milímetro. Entonces, si tengo un material que excede, ¿no?, ese milímetro, la solución, en vez de usar un plotter de corte, la siguiente solución sería usar una mesa de corte para poder usar una herramienta con mayor presión. Pero no he visto muchos. Nosotros hemos trabajado con varios materiales bastante espesos, ya sea vinilos textiles bastante espesos o vinilos para etiquetas o para pared, y yo no he visto ningún problema con... Hay muy pocos que creo que sean más de 1 milímetro, ¿no? No, siempre y cuando están las especificaciones de la máquina, va a trabajar bien. Claro. ¿No? Perfecto. Pues parece que hemos cubierto todas las preguntas en el chat. No sé si alguien querrá encender su micrófono para hacer una última pregunta, o si Juan o Brian quiere hacer algún comentario para cerrar el webinario. Bueno, Saludos, buenas tardes. adelante. Mire, yo tengo la CG 130 FX2 y yo imprimo en impresión digital para papel adhesivo. Junto mis planillas y en base a eso los junto con Durex una tras otra para que vaya un corte corrido. Pero quiero hacer que lea primero la primera hoja, la lea, la corte y ahí automáticamente que lea la segunda hoja. Por eso es el número de repeticiones. Me lo ha generado, me lo ha podido hacer, pero 1, 2, 3 veces, pero ya después ya no puede hacer eso mismo. ¿Es por alguna razón de que esté separado o no lea bien el registro? Se puede a deber de que de repente cuando usted coloque la siguiente planilla que no esté bien cuadrada. Es muy importante a la hora de colocar de que se alinee bien la primera línea de corte con el siguiente. Entonces, si hay una desviación o algo, le puede arrojar un error. Ok, ¿qué tanto tiene que estar separado de una marca de registro de los 4 lados con referente a la siguiente planilla? ¿Tiene que ser bastante o es poco la que tiene que ser? Bueno, va a depender. Un buen punto de referencia, aunque sea mínimo unos 5 milímetros, ¿no?
entre planilla. Pero si usted sigue teniendo el inconveniente, le recomiendo que se comunique a través de su distribuidor y lo vemos un poquito más en detalle para ver lo que puedas ver, lo que está sucediendo, ¿no? Ok, perfecto. Gracias. Listo. De nada. Perfecto, pues muchas gracias a todos por venir. Como he puesto en el chat, estamos disponibles si tienen alguna pregunta adicional o si quieren que les pongamos en contacto con un distribuidor en su país, nos pueden enviar un email, nos indican desde dónde nos contactan, qué tipo de equipos están interesados en ver. Podemos organizar una demo, ya sea con el distribuidor local o una demo virtual con el equipo de Mimaki y así poder atenderles cualquier duda que tengan. Muchas gracias a todos y esperamos verles en los próximos webinarios de Aprende con Mimaki. Hasta luego, agradecidos por acompañarnos. Buenas tardes.